Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo están? Bien. Bien, bien. ¿Qué les dice el frío por ahí? En las noches hace frío y en las mañanas también. Y el agua sale súper helada. ¿Estás en Pedregal? Sí, Sí, hoy día también ha amanecido bastante friolento, ¿no? sí, Miss. Sí. A ver, ¿cuántos estamos con 18? Marquen, marquen su asistencia de todos, chicos. Esperaremos un ratito, por favor. ¿Ya? Todos están viendo, ¿no? La pantalla. Sí, Miss. Ya. Les quería decir que ya están viendo que el mes se nos está viniendo encima. Ya se está acabando, prácticamente ya estamos mediados del mes de agosto. ¿Ya? Entonces ya no falta nada para que se termine el semestre, el primer semestre. Por lo tanto, eso quiere decir que ya también tenemos que dar el segundo y último examen del curso. Entonces, eso ya lo vamos a tener, tiene que ser a fin de este mes, la última semana de agosto y la primera semana de septiembre para que sea la subsanación. Que espero que nadie vaya a subsanación, ¿no? Entonces,
de todas maneras, para que ustedes estén al tanto y demos el segundo examen mucho mejor que el primero. Entonces, para que vean cómo se nos ha ido las fechas, los días se nos han ido volando. Ya estamos prácticamente acabando el primer semestre y las cosas todavía en cuanto a lo que es la pandemia no cambian, ¿no? Al contrario, creo que las cosas se están poniendo peor, o al menos estamos en el furor de la pandemia. Nosotros pensábamos que ahora al segundo semestre ya íbamos a reunirnos, ya íbamos a estar otra vez en nuestro instituto, pero como van las cosas, pues no va a ser así, es imposible, ¿no? Entonces, sin querer queriendo, prácticamente, sin darnos cuenta, hemos pasado, ya estamos 5 meses en esto de la cuarentena. Y ya como que ya nos estamos acostumbrando y todo a vivir de esta manera, ¿no? Aquí en el valle, acá en Aplau, los casos de COVID están, pero que cada día aumentan de 30, de 20, de 15, hasta el día de hoy ya tenemos como 500 y tantos infectados. Y también hay personas que han fallecido. ¿Cómo está allá en el Pedregal? ¿Alguien sabe cómo está por allá? Bueno, Miss, buenas tardes. Hola Nayeli, Ah, ¿cómo estás? muy bien, Miss. Un poquito estaba mal estos días. Estaba preocupada. Recién me estoy recuperando también. ¿Qué ha pasado? ¿Estás enfermita? Sí, he estado con fiebre, he estado con harta flema en la garganta. Me daba, no podía respirar muy bien. Todavía estaba diciendo, ay, seguro tengo esa cosa. Y estábamos preocupados porque en sí mi papá vino y Ujú. él 2 días estaba mal, bien grave. Y Ya, después cuando él se fue a trabajar otra vez para allá, para Arequipa, ya es como que nos dejó a nosotros, y tanto mi mamá y yo estábamos graves. ya, Y hemos estado tomando pues dexametasona, amoxicilina, Reprimán para la fiebre, veía que era una fiebre muy fuerte, ya. y acompañándonos también de ¿cómo se llama? De kion con limón y un poco de miel. Y eso ya nos ha estado ya más o menos Ha pasado. calmando la garganta. Pero Ajá. no se han hecho la prueba rápida. No, Miss, no, no nos hemos hecho la prueba porque, no, ¿qué tal si sale positivo y eso? Y aparte que tenemos acá pequeños en la casa y nos van a apartar, ¿y quién va a estar mirándolos? Mis hermanos. Por eso Ah, no nos hemos hecho. pero ellos están bien. Tus hermanos también, tus hermanos están bien. Tus Mis hermanitos. hermanitos sí están bien, solo han estado un poco con la gripe, les ha empezado la gripe. Sí, pues a los niños casi no les afecta mucho. O sea, Sí, no, no, no. no se ponen grave, no se les complica. El Sí, pues problema es a los adultos. Ahí se les complica, que pueden llegar a faltar el oxígeno, llegar al hospital, ¿no? En cambio, a los niños no, no mucho. todavía. Sí, No mis, les se contagian, pero no se ponen mal. Pero sí pueden contagiar a otra persona. sí, mis, entonces acá en el Pedregal, si no me equivoco, son 38 o 37 muertos ¿Ah, que hay. sí? Sí, pero y Pero, contagiados hay más de 800, 700 por ahí era la cantidad. o sea, hay Sí, más que acá. De todas sí, maneras, hay mis, más gente también, pues más gente. sí, Ah, de Pedregal familia está verdaderamente, mis, terrible. está muy, muy terrible. Y sí, porque en las combis también están subiendo sin mascarilla, sin protector en sí. Igual los Pero choferes solo nomás están dejando bien. menos pasajeros, no van pasajeros completos. No, sí van pasajeros completos. Sí ¿Así? van. Sí, por donde yo vivo, Ciudad Majes, es Ah, por el óvalo más arriba, las sí. combis van llenos, repletas totalmente, normal, Eso está como si no mal, hubiese pues. pasado nada. Sí. Aquí, por ejemplo, en un asiento de 2 pasajeros, tan solo va uno. O sea, No, acá en el Pedregal no, mira. en un asiento Ya. va uno sí, uno sí, uno no. O sea, tan solo llevan 8 pasajeros por combi, nada más. Ah, Y ya. ya no te recoge también. Si hay más gente, ya no recoge. Eso Mm, sí, ha aumentado el pasaje, 50 centavos más, ¿no? Pero
Tan solo son 8 pasajeros por combi. Después nada más. Ah, ya, Eso ha es lo bueno, ¿no? aumentado el pasaje. Acá no ha aumentado el pasaje. Está normal, solo que como si Ahí es nada, donde se solo contagia, suben. pero. Ahí es donde se Sí, contagia. sí, pues mis. Cuídense, Más bien, cuídense, chicos. acá, ¿usted ha escuchado que hicieron una teletón aquí en el Pedregal? Hicieron Mm, una teletón. ah, sí, no, no. ¿Para qué? ¿Para comprar qué? ¿El oxígeno? Sí, se unieron un grupo de televidentes, reporteros y eso, Ujú. dentro de 3 días se han unido para reunir, para comprar lo que es oxígeno y eso. A la Si es máquina que de llega, oxígeno, la porque máquina de oxígeno. ¿Y lo han logrado comprar? eso sí no sabría, pero sí, sí recaudaron un buen monto. Ah, está bien. Sí, Aquí también el comité de damas de la municipalidad, del consejo, está pidiendo apoyo a toda la población para comprar una planta de oxígeno. Pero hasta ahora nada. Y la verdad que el oxígeno está, pero es una cosa que sí, falta. está muy Terrible. caro porque sí, de verdad, muchas cosas están pasando. Por ejemplo, en donde está trabajando mi papá, ha habido hartos contagiados y Ya. hay un amigo suyo que está necesitando y entre ellos están tratando, ¿no? De poner cuota para comprar siquiera para ayudar a su amigo, pero está muy caro están Y, los balones. dice que se le ha aumentado el doble, el triple de lo que costaba normalmente. Y Sí, ahí en sí, Arequipa, ahí en Praxaí, en el parque industrial, dice que las colas son interminables. Duerme la gente ahí haciendo cola. sí, Imagínate. es triste la situación de verdad ver esto, es triste. Aparte de que las personas que están de ese trabajo de vender todo eso del oxígeno, eso, se está aprovechando de las personas que están pasando ahorita, que están Sí, sufriendo. ajá. O sea, Es muy es un triste, de verdad. lucro, plata. Sí, Sí, por mis. eso, chicas, tenemos que cuidarnos bastante. Ustedes que están allá, cuídense, Sí, cuidemos a nuestras familias, a nuestros papás, ¿no? Que son adultos mayores ya. Preferible sí, salgamos porque nosotros a comprar las cosas y no que salgan ellos. Porque nosotros sí sabemos cuidarnos, al menos tenemos, siquiera nosotros podemos, sabemos, conocemos un poco de lo que es las medidas de bioseguridad. En cambio, a veces nuestros papás no lo entienden bien, no lo practican, a veces no le dan mucha importancia al uso de la mascarilla, entonces ellos cometen muchos errores, pueden cometer errores y ahí se pueden contagiar. Entonces, nosotros a veces es difícil porque sí o sí tienen que salir a trabajar, no queda de otra. ¿Con qué comemos? ¿Con qué vivimos? ¿No es cierto? Pero tratemos de que si van a salir a trabajar, que también se cuiden, ¿no? Ayudémosle a ellos, hay que hablarles, hay que enseñarles qué no deben hacer, cómo deben hacer, qué es lo que no se deben agarrar los ojos, no se deben agarrar los muebles de las tiendas, la plata, nada, nada, ¿no? Entonces, a veces se nos va porque no estamos acostumbrados a eso, no estamos, toda la vida hemos vivido como hemos querido, ¿no? Sin tener ningún reparo, sin que nadie nos diga que nos vamos a enfermar por tocar acá, porque por agarrar allá, por estar todos juntos. Entonces, pero tenemos que acostumbrarnos porque es la única manera de evitar que nos contagiemos y sobre todo que podamos ¿no? perder la vida, que es lo más triste. sí, Entonces, mis. hay que Lo tener bueno mucho es que cuidado. yo también ya me estoy recuperando. Por la mañana, en la mañana sí, también estaba con que no podía respirar. Sí, Y es tómate preocupante. bastante, bastante líquido, bastante liquión, Sí. el ajo, el limón, Ujú. cítricos, todo eso tome, ¿no? Porque a Sí. veces inclusive el COVID está dando, ¿qué se llama? Son pacientes asintomáticos, ¿no? A veces de repente has podido tener, pero se te pasa rápido, ¿no? Por lo que tú eres joven, normal, entonces ya se te puede estar pasando, pero no sabemos si ha sido positivo o negativo, ¿no? Tu mamá, tu papá también igual, ¿no? Pero entonces hay que tener mucho cuidado. Cuidémonos bastante, ¿ya? Bueno, creo que Sí, ahora, mis. a ver, ya estamos con 26 chicos. Vamos a seguir conversando más tarde, después de la clase. A ver, que alguien más me cuente sus experiencias. Entonces, como les decía, chicos, váyanse preparando para fin de mes, para lo que es el examen, el segundo y último examen del curso de bioseguridad. ¿Ya? Entonces, ustedes ya saben cómo es eh,
el formato, en cuanto al examen, para que no tengamos problemas y sobre todo, pues, no se afecten las notas, ¿no? Que es lo más, lo que se va a tener en cuenta al final. Para ese día, provéanse de que tengan tiempo, que tengan una buena señal de internet, para que no tengamos problemas. Entonces, ya con tiempo también yo les voy a avisar cuándo va a ser nuestro examen, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a hacer lo que son la clase de la limpieza de las áreas hospitalarias, ¿ya? Entonces, prácticamente cómo es la limpieza en un hospital o en un establecimiento de salud, ¿no? Ya sea una clínica, ya sea un hospital, un policlínico. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se debe realizar la limpieza de esta área? No es igual la limpieza de un establecimiento de salud que la limpieza que hacemos nosotros en nuestras casas, de repente, en nuestra oficina o en nuestro centro de trabajo o en el instituto, ¿no? No es lo mismo, es diferente, ¿no? Yo no estoy mal por un caso. En cuanto al ambiente de los establecimientos de salud, dice que es foco de la diseminación de microorganismos, ¿no? Esto puede actuar como una fuente de patógenos que pueden ser potencialmente causantes de infecciones relacionadas a la salud. Entonces, el ambiente en sí de salud es donde en un ambiente de salud, en un hospital, puede haber muchos microorganismos, ¿no? Entonces, estos microorganismos, si no se realiza una buena limpieza, se pueden ser causa de muchas enfermedades, ¿no? Que van a afectar nuestra salud. De repente, a veces nosotros decimos que vamos al hospital sanos y a veces salimos peor, ¿no? Porque a veces ahí nos contagiamos. Asimismo, las superficies tienen riesgo mínimo de transmisión directa de infecciones o de enfermedades, pero se contribuye a la contaminación por medio de las manos del personal de salud y de los instrumentos o productos que podrían ser contaminados o entrar en contacto con esas áreas o superficies, ¿no es cierto? Entonces, ustedes mismos hemos estudiado ya nosotros más anteriormente que una manera de portar los microorganismos son las manos del personal de salud, ¿no? En sí, realmente las superficies, las paredes o las áreas de los servicios de salud no pueden ser, no son parte de una transmisión directa de enfermedades, ¿no? Porque, digamos, la pared no va a ir caminando a otro ambiente o al pasillo, ¿no? En cambio, no. Pero sí las manos del personal de salud, que nosotros vamos a tocar la pared, vamos a tocar la puerta, vamos a tocar la mesa o el mueble, y en nuestras manos se pueden pegar los microorganismos. Y si con estas manos yo voy y atiendo a otro paciente, entonces ahí es donde se da la infección, la contaminación cruzada, ¿no? Que yo voy a contaminar a otro paciente. Así, por eso mismo, lo que ustedes ya saben, la regla de oro, ¿no?, de la bioseguridad es la higiene de las manos. La limpieza y la desinfección de las superficies son bases, son fundamentales para la prevención y la reducción de las infecciones en cuanto a la salud, ¿no? Es tan sencillo realizarse un lavado de manos que no es caro, no nos demanda mucho tiempo, no nos demanda mucho esfuerzo, no nos demanda mucho gasto económico. Entonces es muy sencillo un lavado de manos y con esto sí nosotros vamos a prevenir muchas enfermedades. ¿Qué factores son los que van a favorecer la contaminación, ¿no? La contaminación de los ambientes de salud? Por ejemplo, las manos de los profesionales de salud que estén en contacto con las superficies que estén contaminadas, ¿no es cierto? Ese es uno.
Si yo agarro de repente, en vez de colocarme guantes, y no me coloco y empiezo a tocar la mesa del velador, el velador del paciente, de repente lo agarro al paciente, o de repente cambio la cama del paciente sin guantes, entonces en mis manos se van a pegar todos los microorganismos, ¿no es cierto? Entonces, ese es un factor de riesgo de contaminación. También la ausencia de la utilización de técnicas básicas por los profesionales de salud. Por ejemplo, si yo no realizo una buena técnica de, digamos, de colocado, voy a colocar una sonda nasogástrica, digamos, ¿no? A un paciente, y yo no realizo la técnica como debe ser, ¿no? Cometo errores, de repente agarro la sonda nasogástrica en vez de agarrar, digamos, con guantes estériles, lo agarro con la mano, ¿no? Entonces ya esa sonda ya va a estar contaminada. Y si yo la voy a introducir a la persona, al paciente, entonces de repente lo voy a infectar, ¿no? Le voy a producir alguna infección, alguna enfermedad. Lo mismo puede suceder, digamos, si no tenemos una buena, una buena técnica al colocar, digamos, una vía o un suero, al colocar una sonda vesical, ¿no? A colocar, por ejemplo, una inyección a la vena. Entonces, de repente, si la aguja se me cae, de repente estoy con mi jeringa y la destapo la aguja, la destapo, y de repente volteo, me choco con algo, y después se lo coloco al paciente, entonces ahí entonces también es un factor de contaminación, ¿no es cierto? Entonces todo en cuanto a el profesional de salud no tiene una buena técnica para realizar algún procedimiento, ¿no? También podemos tener el mantenimiento de superficies húmedas o mojadas. Cuando hay un ambiente húmedo, ustedes también se habrán dado cuenta, sabrán, cuando por ejemplo está la ropa húmeda o el ambiente está húmedo, ¿qué es lo que crece? ¿No? ¿Qué es lo que crece? Los hongos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros dejamos la ropa húmeda y después la vamos a desdoblar, vemos que está manchada con unos puntitos negritos, es el hongo, o si no, decimos que se abomba, ¿no es cierto? Ese es el olor que sale. Cuando está mucho tiempo, los ambientes están húmedos o mojados, los ambientes o ya sea cualquier cosa esté mucho tiempo mojado, se abomba, ¿no? Va a crecer muy rápido lo que son hongos, ¿ya? Mantenimiento de superficies polvorientas, ¿no? También, si nosotros no se realiza mucho tiempo una limpieza y el ambiente va a estar con polvo, sucio, entonces también es un factor de contaminación. Condiciones precarias de revestimientos, ¿no? Entonces digamos que los ambientes estén en mal estado, las paredes no estén bien completas, bien, digamos, construidas, ¿no? Los ambientes no estén bien revestidos, ¿no? Eso también es un factor. Y mantenimiento de la materia orgánica. De repente, si está en el suelo, ha caído sangre, ha caído vómito, ha caído deposición o alguna micción, algún líquido corporal de repente. Entonces, eso también es un factor de riesgo, ¿no? Que va a favorecer a una contaminación. En cuanto a cómo vamos a prevenir nosotros la transmisión de las infecciones en cuanto a la salud, ¿no? Vamos a evitar nosotros las actividades que van a favorecer el levantamiento de partículas en suspensión mediante el uso de aspiradoras de polvo. Entonces no debemos realizar el barrido en seco. No se debe como nosotros hacemos en nuestra casa, ¿no? Nosotros cuando barremos en nuestra casa, ustedes habrán visto, si lo hacemos después de muchos días y vamos a barrer, se levanta polvo, ¿no es cierto? Se levanta polvo, nosotros nos queremos atorar, o de repente la misma mesa se empieza a empolvar. Entonces, no, en una área de salud y sobre todo en un ambiente donde hay un paciente, no se debe realizar
un barrido en seco, ¿ya? Tampoco las superficies y los mobiliarios en general, los pisos, las paredes y los equipos deben estar siempre limpios y secos, ¿no? No deben estar húmedos, deben estar secos. Hay que remover rápidamente la materia orgánica de las superficies. Por ejemplo, si es que salpica la sangre, si es que salpica algún otro tipo de líquido corporal, debe ser limpiado inmediatamente, ¿no? Y hay que aislar las áreas en construcción o que se estén reformando o, por ejemplo, utilizando alguna división, ¿no? Alguna mampara, algún plástico que se debe dividir del ambiente donde estemos laborando, ¿no? Porque las construcciones a veces se trae el polvo, entonces debemos separar esos ambientes con alguna mampara, ¿no? En cuanto a la clasificación, para realizar esta limpieza de las áreas en servicios de salud, tenemos que ver, se divide en tres tipos, ¿ya? Esta clasificación de áreas se realiza de acuerdo a las actividades que se van a realizar en cada, digamos, en cada ambiente, ¿no? Entonces, hay unas, digamos, no va a ser lo mismo que trabajar en una oficina del administrador y que ese mismo ambiente me vaya a servir a mí, digamos, como una sala de observación, ¿no? No es lo mismo. Entonces, cada ambiente tiene su actividad que se va a desarrollar, ¿no es cierto? Cada ambiente está determinado para realizar un cierto tipo de actividades, ¿ya? Entonces, en cuanto a las áreas de los servicios de salud, son clasificadas según el riesgo de transmisión de las infecciones a base de las actividades que se van a realizar en cada lugar, ¿no es cierto? Si, digamos, en un ambiente, hay un ambiente, dos ambientes de sala de operaciones, ¿no es cierto? Y tenemos al otro lado, por ejemplo, un ambiente que es la oficina del contador, ¿cuál será el que es de mayor riesgo de infección? Sala de operaciones. ¿No es cierto? Claro, sala de operaciones. Entonces, esos ambientes tienen, cada uno según la actividad que se realiza, tienen digamos, un riesgo de infección, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo un ambiente de oficina administrativo con un ambiente donde se realice, por ejemplo, procedimientos asistenciales, donde se atienda pacientes, ¿no? Una sala de emergencias, por ejemplo, no va a ser lo mismo. Entonces, cada ambiente tiene un riesgo de infección, ¿no? Que puede transmitir alguna enfermedad. Entonces, según a esa base, es que se realiza una clasificación de las áreas, ¿ya? Entonces, se va a clasificar en lo que es áreas críticas, áreas semicríticas y áreas no críticas, ¿ya? En cuanto a las áreas críticas, son los ambientes donde existen un riesgo mucho mayor, ¿no? Es un riesgo que es más elevado en cuanto a la transmisión de infecciones, ¿ya? Por ejemplo, donde se realizan procedimientos de riesgo con o sin paciente o donde se encuentran pacientes inmunodeprimidos. Tenemos, por ejemplo, las áreas críticas como lo que es centro quirúrgico, ¿no? Sala de operaciones, centro obstétrico, donde están las mamás que dan a luz, unidad de cuidados intensivos, ¿no? Donde están pacientes graves, críticos, sobre todo pacientes que están conectados a un ventilador mecánico, pacientes que están conectados a monitores, ¿no? Son pacientes que no están a veces en coma, están bajo sedación y prácticamente están conectados a muchas máquinas, ¿no? A muchos equipos.
Así también tenemos, por ejemplo, la unidad de diálisis, el laboratorio de análisis clínicos, el banco de sangre, unidad de trasplantes, unidad de quemados también, unidades de aislamiento y la central de esterilización de materiales y esterilización. Todas estas se consideran las áreas críticas, ¿no?, de un hospital. ¿Por qué? Porque son los ambientes donde se realizan las actividades, donde digamos, donde tienen el mayor riesgo de transmitir alguna enfermedad, ¿no? Entonces, estas son las áreas críticas. La limpieza de una área crítica con una área semicrítica o no crítica no va a ser igual. La limpieza se da según el área, las áreas que se determine, ¿no? Entonces, como vemos, primero vamos a ver los ambientes de un área hospitalaria, de un hospital, se va a dividir, ¿no? Se clasifica en diferentes áreas. En cuanto a las áreas semicríticas, son los ambientes que están, donde se encuentran los pacientes, son los ambientes donde están los pacientes internados, o sea, lo que es el servicio de hospitalización, ¿no? Son pacientes que tienen enfermedades infecciosas de baja transmisibilidad, o sea, no tienen una enfermedad transmisible, ¿no? Son, por ejemplo, puede ser una diabetes, puede ser, por ejemplo, un cáncer, puede ser no sé, de repente una operación, ¿no? Entonces, no son pacientes que tengan enfermedades muy contagiosas, ¿no? Al contrario, son pacientes que tienen enfermedades que no se contagian fácilmente, ¿no? Por ejemplo, en estas áreas tenemos lo que son los estares de enfermería, los consultorios ambulatorios, ¿no?, donde van los pacientes, atención ambulatoria, que nosotros vamos a nuestra consulta, que vamos, ¿no?, en la mañana tenemos una cita con el médico y nos regresamos. También tenemos lo que son los baños, los elevadores y los corredores, ¿no? Esas son las áreas semicríticas. Y las áreas no críticas son todas las demás espacios, los demás ambientes de los establecimientos donde no están ocupados por pacientes, ¿no? No hay pacientes en estos ambientes y no se realizan procedimientos tampoco que sean riesgosos. Son ejemplos de este tipo de área: el vestuario, por ejemplo, donde nos cambiamos, las oficinas de los administrativos, las áreas administrativas, los almacenes, secretaría, cuarto de costura, ¿no? Cuarto de lavandería también, ¿no? La lavandería también vendría a ser un área no crítica, ¿no? Entonces, como ustedes están viendo, pues en un hospital encontramos de todo, ¿no? Hay ambientes de todo tipo. Inclusive ustedes han visto cuando es una zona crítica, nos dicen ahí, no prohibido el ingreso. Inclusive lo ponen con letras rojas, ¿no? No prohibir el ingreso, o si no, tan solo ingreso al personal autorizado, ¿no? Entonces, son esas diferentes áreas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Miss, en lo que es crítico, en la unidad de diálisis, ¿qué es lo que se ve ahí? Eso no sé. En la unidad de diálisis es donde te hacen la hemodiálisis, o sea, es el servicio de hemodiálisis. Son las personas, por ejemplo, es un ambiente, es un servicio, así como decir sala de operaciones, ¿no? O si no decir es un servicio más de un hospital. Pero eso es, esa sala, esta unidad de diálisis tan solo lo tienen los hospitales y a nivel 3, los especializados, ¿no? Por ejemplo, Aplao, Pedregal no tienen esa unidad, Camaná no tiene esa unidad de diálisis, tan solo lo tiene, por ejemplo, Arequipa y Lima, ¿no?
son la unidad de diálisis. Son los pacientes, por ejemplo, que sufren del riñón, que ya sus riñones no tienen, no realizan su función como debe ser, ¿no? ¿Cuál es la función del riñón? La función del riñón es justamente pues desintoxicar prácticamente el organismo y mediante la orina elimina todo lo que ya no sirve, ¿no es cierto? Entonces el riñón ya no tiene esa función. ¿Y qué es lo que hacen ahí en esta unidad de hemodiálisis o diálisis? Es, por ejemplo, que el paciente ingresa, hay unos pacientes que tan solo van ambulatoriamente, o sea, van en la mañana, unas horas, y después los regresan, ¿no? Les conectan es un catéter a la vena, ¿no? Un catéter a la vena y conectados a un aparato, a una máquina, y les van entrando sangre, ¿no? Sangre limpia, digamos, sangre limpia, oxigenada, ¿no? Digamos así, le van eliminando y esa sangre va limpiando todo su organismo, ¿no? Entonces, ese es lo que debería hacer el riñón. Normalmente, esa máquina lo hace, ¿ya? Esa es la unidad de diálisis o hemodiálisis. ¿Y quiénes son las personas que al final llegan a depender de esa máquina? Son las personas, por ejemplo, las hipertensas. Las personas que sufren de la presión alta, al final, si no se controlan bien su presión, el que sufre es el riñón, ¿no? Al final el riñón va a ser el que va a sufrir todo. Las pacientes diabéticas también, ¿no? Si no se cuidan, también igualito. ¿Quién es el que sufre? El riñón, ¿no? Y al final, digamos, ya va a ser diabetes, va a ser hipertensa, va a ser paciente eh, dependiente de la hemodiálisis. Entonces ya se complican varias cosas. Pero si uno se controla a tiempo, ya evitas que llegues a ese punto. ¿Ya? Ya, mis. Por ejemplo, los requisitos específicos de higiene hospitalaria, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo, cómo se debe realizar una higiene o en un determinado servicio, ¿no? Por ejemplo, en un servicio de emergencia, en un departamento de emergencia o en un servicio de emergencia, tenemos que las camillas deben estar bien lavadas, ¿no? A veces, por ejemplo, llegan pacientes accidentados a la unidad de emergencia. Bueno, casi es normal que lleguen los pacientes accidentados de una moto, de un carro, yo qué sé, ¿no? Del segundo piso. Toda la vida nos llegan pacientes accidentados, ¿no? Y son pacientes que tienen heridas, sangrando, por ejemplo, a veces pacientes todos con tierra, empolvados, y las camillas se pega, en las camillas se pega la sangre, se pega la tierra, las piedritas, todo. Entonces, esas camillas tienen que estar todos los días, se debe de hacer una limpieza de estas camillas, ¿ya? Las sábanas también deben ser cambiadas diariamente. Las sábanas se deben cambiar todos los días, en lo que es un servicio de emergencia. Y el personal de guardia, ¿no? De turno, mejor dicho, no deberá visitar las demás, las salas de ingreso con el mismo uniforme. Entonces, nosotros ese uniforme que usamos en emergencia, ¿no? Ese mandil que nosotros usamos ya está contaminado. Ese uniforme está muy cargado de contaminación, ¿no? Porque no tan solo recibimos un paciente, puro paciente con determinada enfermedad, sino recibimos diarreas, recibimos pacientes con neumonía, recibimos pacientes ensangrentados. Entonces, y todo esa carga viral, todos esos microorganismos, todos se quedan en nuestro uniforme, ¿no? En el uniforme del personal. Entonces nosotros no debemos estar con ese uniforme yéndonos a cualquier otro servicio, yendo a recién nacidos. Yo no puedo entrar a la sala de operaciones, no puedo entrar a la sala de quemados, nada, ¿no? Imposible,
porque ese uniforme está muy sucio, muy cargado de microorganismos, ¿ya? En la sala de hospitalizados, en lo que es hospitalización, ¿no? Que son donde las salas donde están los pacientes, donde puede haber 3, 4, 5 pacientes, que por lo general tienen las mismas enfermedades, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el servicio de cirugía, son puros pacientes que han sido operados, ¿no? En medicina, por ejemplo, son puros pacientes que tengan otro tipo de enfermedades que no sea cirugías, cortes, ¿no? En pediatría, pues habrá puro niño también, ¿no? Puros niñitos. En traumatología, pues habrá puro paciente operados con fracturas, ¿no? En ese sentido. Entonces, en la sala de hospitalización se debe tener buena iluminación y ventilación. El número adecuado de servicios sanitarios, ¿no? Los baños. Los baños debe ser suficiente para los pacientes que haya en esa sala. A veces son muchos pacientes y tan solo hay un baño, ¿no? No debe ser, ¿no? Del baño debe estar con su ducha, debe ser su lavamanos, entonces, y debe ser por lo general a veces 3 camas o 4 camas y un sanitario, ¿no? Las camas se deben lavar, dice, una vez por mes. No, las camas, no la cama, no la ropa de cama, sino las camas, los catres, mejor dicho, ¿no? En sí, la cama, el fierro de la cama se debe lavar también, se debe desinfectar, ¿no? El personal al día debe estar al día con su comprobante de examen médico. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que nosotros, el personal de salud, nosotros también tenemos que hacernos un chequeo continuo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora con esto que estamos del COVID, nosotros tenemos que estar cada 7 días o cada semanalmente nos controla, ¿no? Tenemos que hacernos nuestras pruebas rápidas. Entonces, porque nosotros estamos expuestos a los pacientes. Entonces, uno no sabe si de repente pues, nos podemos contaminar o no. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar, él dice que el personal debe estar al tanto con sus chequeos médicos, ¿no? Y hay que tener también un control de visitas. Nosotros hemos dicho también que las visitas a veces son los portadores de las enfermedades, ¿no? A ver, Ángela Torres, ¿estás levantando la mano? Sí, mis buenas tardes. En eso de control ¿De qué? sobre el comprobante de examen médico del personal, ¿ese examen médico se realiza en el mismo centro hospitalario en el que se está trabajando? Sí. ¿O en el de preferencia que uno tenga? No, mira, sabes que lo que dice acá, personal al día con el comprobante de examen médico, quiere decir, por ejemplo, que, al personal de salud, a nosotros nos hacen cada 6 meses, nos hacen una evaluación médica en el hospital, ¿ya? Cada 6 meses nos hacen un chequeo, nos toman análisis de sangre, nos hacen radiografía de tórax, nos hacen diferentes pruebas, ¿no? Entonces, ahora con esto que estamos con el COVID, es peor, ¿ya? Es peor porque semanalmente nos realizan prácticamente las pruebas rápidas para descartar, ¿no? Entonces, uno no sabe si te puedes contagiar dentro del hospital o como que también te puedes contagiar afuera del hospital, ¿no? En la tienda, en el mercado, yo qué sé. Entonces, por eso es que nosotros cuando regresamos de nuestros descansos al hospital, tenemos que llenar una ficha. Nos hacen llenar unas fichas y sobre si tienes algún síntoma, si presentas tos, si presentas fiebre, ¿no? De repente, si has viajado, una ficha preguntándote varias cosas y después te realizas tu prueba, ¿no? Entonces, ese es un examen, digamos, semanalmente tenemos que estar un chequeo, nos hacen un seguimiento a eso, ¿no? Entonces, el personal tiene que estar, porque
A veces el personal se contagia de enfermedades en el mismo hospital. El personal de salud, por ejemplo, a veces termina infectado. Y si no se hace sus controles, no se hace sus chequeos, no puede llegar a morir. Por eso es necesario que nos hagamos nuestros controles. Ay, van a disculpar. Ay, guapa. Entonces, eso mismo te lo realiza digamos, tu mismo hospital, ¿no? Tú no tienes por qué ir a hacértelo a la calle, a otro hospital, ¿no? Eso es ya, digamos, norma del hospital. La asistente social, el programa de bienestar que vela por el personal, se encarga de hacer todo eso, ¿ya? En cuanto a la sala de pacientes infectados, ¿ya? Tiene que estar bien aislada con la sala de curaciones. En cuanto a la salida de los desperdicios, tiene una buena ventilación, tiene que tener ropa exclusiva, no se puede juntar la ropa de los pacientes infectados con la ropa de otro tipo de pacientes, ¿no? Digamos, si la ropa de los infectados consta de sus sábanas, su colcha, por ejemplo, esas sábanas, esas colchas no pueden ir al día siguiente o a los 2 días, pueden ir a otro servicio, por ejemplo, a obstetricia o a cirugía, no. Esa ropa se marca, ¿no? Le pones una marca y esa misma ropa tan solo sirve para ese servicio, ¿no? Para los pacientes que están infectados. La ropa, por eso se dice que la ropa es exclusiva, ¿ya? Y también los ambientes se van a distribuir por el sexo, por la edad y la entidad, ¿no? Nosológica. Por ejemplo, en un servicio de medicina, hay medicina varones, medicina mujeres, ¿no es cierto? Son separados, cirugía varones, cirugía mujeres, entonces no están todos mezclados, ¿no? En cuanto a las medidas de aislamiento, también ya sabemos, lo hemos repetido varias veces, ¿no? Cuáles son las medidas de las barreras que tenemos que tener, ¿no es cierto? Los EPPs, ¿no? Los equipos de protección personal. Tenemos que usar una bata, tenemos que usar una mascarilla, un gorro, guantes para todo personal de la sala, los cubos, los baldes, digamos, con los que se va a realizar la limpieza de estas áreas, y vamos a la desinfección concurrente de los termómetros, la ropa de cama y de vestir, ¿no? Ustedes saben que la desinfección concurrente es la desinfección que hacemos todos los días. Todos los días el personal técnico tiene que hacer la limpieza de su servicio, ¿no? El personal técnico no va a hacer la limpieza de las paredes, del piso, del techo, de los focos, de la luz, no, el personal técnico no. El personal técnico tiene que hacer diario la limpieza de su escritorio, la limpieza de sus equipos con que va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, de la silla donde se va a sentar para tomar los controles vitales, del termómetro, de la linterna, del estetoscopio, del tensiómetro, de esas cosas. Nosotros sí hacemos la limpieza de eso, todos los días, ¿ya? Y en cuanto a la desinfección terminal, que también ya sabemos cuándo es la desinfección terminal, tenemos que hacernos también los lavados de manos y empleo periódico de insecticidas, ¿no? De vez en cuando hay que hacer el uso de las insecticidas. En las unidades quirúrgicas y de parto, o sea, en sala de operaciones y en sala de partos, debe haber un ambiente para vestirse. Entonces nosotros en estas unidades no podemos entrar con nuestro uniforme normal, ¿no? Que tenemos, que trabajamos a diario.
Ahí hay que entrar con una ropa especial. Ustedes saben que es una ropa quirúrgica, un color verde, ¿ya? Y debe haber un ambiente donde nos podamos cambiar. El ambiente también debe haber para un lavado de manos y la desinfección, y los techos deben ser impermeables. Estas salas, tanto de sala de operaciones como la sala de partos, permanecen cerradas, ¿no? Ustedes habrán ido a ver de repente cuando algún familiar de ustedes los han operado, o ustedes mismos, no permiten la entrada a los familiares, ¿no? Siempre esperan afuera. Entonces, tan solo sale el personal, el técnico, de repente te pide algo para que compres, o te da algo, alguna receta, pero no te permiten la entrada. Y tampoco nadie puede entrar. Cualquiera que quiera entrar no puede. Y si puede entrar, tiene que ser con la vestimenta especial, ¿no es cierto? El personal usa batas, gorros, mascarillas, hasta que se concluya la operación, ¿no? Se ponen mandiles, se ponen botas, se ponen mascarillas. Entonces es un material, una ropa totalmente estéril, ¿ya? En estas salas de operaciones y salas de partos hay que hacer un estudio bacteriológico periódicamente. ¿Se acuerdan cuando hablamos, cuando era lo que era la desinfección y la esterilización? ¿Se acuerdan que habían los controles biológicos? Habían unas ampollas de control biológico, que son, digamos, como hacen unos cultivos, ¿no? En unas cajas Petri, en unas cajitas redondas de vidrio. Ahí siembran, ¿no? En laboratorio especialmente siembra, digamos, algún tipo de un cultivo. Es como que si fuese, digamos, un ambiente especial, como para que crezca algún microorganismo, ¿no? Entonces es como que, digamos, yo dejo ahí en ese ambiente ese cultivo, ¿no? Y si hay algún microorganismo, va a crecer ahí, ¿no? Entonces, con eso vamos a controlar nosotros si hay algún microorganismo o no. En la sala de operaciones también se va a desinfectar una vez por semana, ¿no? Se hace el lavado total, lavado de la sala de operaciones. Las paredes y el piso son de cerámico y se lava totalmente así con detergente, con agua, se lava totalmente, todos los equipos se limpian, todo, ¿no? Totalmente desinfectada. Ustedes saben que como es una zona donde se realizan operaciones, entonces este tipo de procedimientos para evitar que se vaya a contaminar, se vaya a infectar, ¿no? La herida del paciente. Entonces tiene que estar totalmente estéril, ¿no? Después también de haber realizado toda esta desinfección, se va a echar una solución desinfectante y también se podrá usar los vapores de formaldehído, y también se va a realizar, dice, periódicamente el funcionamiento de las autoclaves y los equipos de esterilización, ¿no es cierto? Entonces hay que revisar cómo están funcionando todos los equipos para que no haya problemas, ¿no? Para que no, digamos, en medio de una operación pueda fallar alguno, y entonces eso pone en riesgo la vida del paciente. En cuanto a la limpieza y desinfección de las superficies, justamente este procedimiento de la limpieza es con el fin de romper la cadena epidemiológica de las infecciones, ¿no? Ustedes saben que la cadena epidemiológica consta de un agente, ¿no? De un agente, de una medida de una vía de salida, después hay una vía de entrada, hay un medio de transmisión hasta que llegue a un huésped susceptible, ¿no? Donde va a llegar y se va a producir la enfermedad.
la idea de la limpieza es romper esa cadena, ¿no? De repente, si hay un microorganismo, si hay un agente patógeno, evitar que pase por toda esa cadena y que llegue a un huésped, ¿no? Entonces, ese es el fin. Evitar que romper por algún lado esa cadena epidemiológica. Esa cadena epidemiológica es lo que va a dar a que una persona se enferme, ¿no? Contraer alguna enfermedad. Entonces, ese es el servicio de limpieza. Su objetivo, ¿no? También es garantizar a todos los usuarios durante la permanencia en el lugar que sea un lugar limpio, ¿no? Aquí nosotros de repente, si no hemos estado internados, nos gustaría que, nos gusta que nos tengan, que vengan a cada rato a limpiarte tu habitación, que te limpien tu mesa de noche, que te trapeen el piso, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal, ¿no es cierto? También que nosotros, si como pacientes, si fuéramos pacientes, estuviésemos en un lugar limpio, porque eso nos hace sentir bien. En cambio, por ejemplo, si hay ambientes, por ejemplo, que una sola vez pasaron en la mañana la limpieza y hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, a veces hay en el suelo, hay tirados papeles, hay tirados bolsas, o de repente por ahí si un paciente vomitó, entonces ya se queda todo pisado, sucio. Entonces es feo estar en un ambiente de así, ¿no? O sea, uno se siente mal cuando está en un ambiente sucio. En cambio, cuando está en un lugar limpio, se siente mucho mejor, ¿no? En cuanto a el servicio de limpieza, desinfección y conservación de los servicios fijas y equipos de las diferentes áreas, es preparar los ambientes para sus actividades, ¿no? Manteniendo justamente el orden y sobre todo el funcionamiento de los equipos, ¿ya? Y las instalaciones, evitando que se disemine todos los microorganismos que van a producir infecciones pues, a la salud, ¿no? Asimismo, también la limpieza es importante porque nos va a ayudar a que no se malogren los equipos, ¿no? O a que se malogren más fácilmente, ¿no? No se deterioran fácilmente. Si un equipo nosotros le damos una limpieza adecuada, pues nos va a durar mucho más tiempo que si si a ese equipo no le daríamos un mantenimiento adecuado, ¿no? Entonces, la limpieza también nos va a garantizar que nos dure un poco más, ¿no? Entonces, y sobre todo también hay que tener cuidado con el personal de este servicio para garantizar de que el personal sea necesario para que alcance a cubrir las 24 horas del día, ¿no? Digamos que haya en la mañana, que haya en la tarde y que haya en la noche. Cosa que durante todas las 24 horas tengamos un personal que haga la limpieza de estas áreas, ¿no? Porque a veces, ¿qué tal? Digamos, en la noche hay un paciente con una hemorragia y él nos mancha todo el piso y no va a haber limpieza. Entonces, ¿quién va a hacer la limpieza? No se va, ahí se va a quedar esa sangre hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, para esto tiene que ser un número de personal suficiente para que cubra todo el día. En cuanto a los principios básicos para la limpieza y desinfección de las superficies, tenemos los principios generales, que son, por ejemplo, realizar la higiene de manos frecuente, ¿ya? No se olviden, la higiene de manos. Para todas las actividades que nosotros realicemos, la higiene de manos es indispensable. No utilizar joyas, anillos, pulseras, relojes, collares durante el trabajo, ¿ya? Mantener los cabellos recogidos y peinados, las uñas limpias y cortas, sin esmalte. No van a usar esas uñas postizas, ¿no? Entonces, los profesionales varones tienen que tener los cabellos cortos y la barba afeitada también.
El uso de EPPs debe ser apropiada para la actividad que vamos a ejecutar, ¿no? Entonces, nosotros debemos vestirnos de acuerdo a la actividad que vamos a realizar. Para entrar a la sala de operaciones tenemos que vestirnos con el material que realmente se debe utilizar. Para entrar, digamos, a un área de COVID, con mayor razón tenemos que cambiarnos, utilizar otro tipo de medidas, otro tipo de protección, ¿no? No es lo mismo que un personal que esté limpiando normal un pasillo, se vaya a entrar así, con ese mismo uniforme, se vaya a entrar a sala de operaciones o se vaya a entrar a un servicio de COVID, ¿no? No es así. Nunca barrer superficies en seco, ¿no? Lo que hemos visto, nunca barrer en seco, porque esto va, se va, digamos, las partículas del polvo se van a dispersar y por lo tanto también los microorganismos, ¿no? Que se encuentren allá. Entonces lo que se tiene que hacer es el barrido húmedo, que puede ser realizado con trapeadores, con mopas y paños de limpieza de pisos, ¿no? Para la limpieza de pisos se debe seguir las técnicas de barrido húmedo, enjabonar, enjuagar y secar. ¿Cuáles son los principios básicos de limpieza? Se debe limpiar de arriba hacia abajo, ¿no? Iniciando primero los techos, las lámparas, las paredes y al final es el suelo, ¿no? Entonces eso nosotros tenemos que estar bien claro, ¿no? Primero es de arriba hacia abajo. Primero será el techo, después serán las paredes, serán las lámparas, los focos, mejor dicho, y el último será el suelo. Entonces, una vez que yo limpio todo, se supone que todo lo que he limpiado de arriba, ya todo cae al suelo y al final lo barro, limpio el suelo y ya está limpio. Después tenemos que limpiar de adentro hacia afuera, ¿ya? Iniciando por el lado opuesto a la entrada, ¿no? Entonces, digamos, si yo estoy parada al frente, en la puerta del cuarto, ¿no? En la puerta, entonces yo voy a empezar la limpieza de adentro, ¿no? Lo que está opuesto a la entrada, empezaría de al fondo hasta acá afuera, ¿no? Hasta la entrada. No al contrario, ¿no? Entonces, tenemos que empezar de adentro hacia afuera. De lo limpio a lo sucio, ¿no? Vamos a iniciar de lo más limpio a lo más contaminado. Así vamos a evitar la proliferación. Porque si yo empiezo de los contaminados y voy limpiando para afuera, estoy diseminando, ¿no? Lo que está contaminado, yo lo voy a diseminar a las partes limpias. Por eso que en la limpieza se realiza de lo más limpio a lo más sucio, ¿no? Termino en lo más sucio. Y del centro a la periferia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicimos las inyecciones intramusculares, ¿no? Que se ponía de adentro para afuera, ¿no? Se pone del medio y empezamos a limpiar para afuera, ¿no? Esos son los principios básicos de limpieza. Ya no se olviden, chicas. En cuanto a los recursos humanos, es muy importante la presentación personal del personal, ¿no? Su apariencia física, su apariencia externa, digamos. Se debe presentar con un uniforme completo, limpio, cerrado, sin manchas y portando la identificación del personal, ¿no? Se debe utilizar calzados profesionales, no nos vamos a ir con tacos, ni tampoco con botas, ¿no? Nada, ¿no? Tiene que ser con zapatos profesionales, cerrados, impermeables y con suela antideslizante, ¿no? Que no se deslice, ¿no? Que no sea, Gladys, apaga tu micrófono, ¿ya?
Entonces, esos son lo que en cuanto al calzado del personal, ¿no? Entonces, tampoco en ese aspecto todos tenemos que ver eso porque tanto el personal de salud, la enfermera, el técnico, el médico, ¿no? No van con unos tacos 7, no va, ¿no? Ni con una falda mini, ¿no? O tampoco un pantalón apretado que se te note todo, tampoco, ¿no? O un escote, tampoco. Entonces tenemos que ir, tiene que ser una presentación como debe ser, ¿ya? Mantener los cabellos peinados y recogidos, mantener las uñas cortas, limpias, sin esmalte y uñas postizas, quitarse los adornos como las pulseras, los anillos, los pendientes, los collares, los piercing, ¿no? Y mantener la higiene corporal. Hay que bañarse todos los días, ¿no? Bañarse todos los días porque ustedes saben que a veces en el esfuerzo que hacemos, en el ejercicio durante el día, el sudor nos puede ganar, ¿no? En cuanto a los equipamientos de los EPPs, tenemos que adquirir unos EPPs, unos equipos de protección personal que tengan una garantía, ¿no? Que sean realmente buenos, ¿no? Que sean buenos, que sean duraderos y que realmente nos protejan como debe ser, ¿no? Sobre todo a veces se busca lo que es la tela de un material que sea antifluidos, ¿no? También se debe capacitar al personal sobre cómo debe utilizarse los EPPs, por ejemplo, en qué momento utilizar, según las áreas donde se va a realizar la limpieza, cómo debe utilizarlos, ¿no? Y supervisar el uso correcto de los EPPs. En cuanto a la necesidad del personal, tener todos los equipos y materiales necesarios para realizar una limpieza, ¿no? Por ejemplo, deben tener los que son desinfectantes, debe tener lo que son escobillas, baldes, guantes, ¿no? Todo lo que sea necesario para realizar una buena limpieza. En cuanto a la limpieza, ustedes ya saben que la limpieza es la remoción de las suciedades depositadas en las superficies inanimadas mediante medios mecánicos como es la fricción, ¿no? Los físicos por la temperatura o los químicos, que es la desinfección, que ya es el uso de sustancias químicas en un determinado tiempo. En la limpieza concurrente, que es la que se hace a diario en la unidad del paciente, con la finalidad de limpiar y organizar el ambiente del paciente, ¿no? También se realiza para cambiar, por ejemplo, el papel higiénico, se realiza para cambiar las toallas, para cambiar, por ejemplo, el jabón líquido, ¿no? Y otras cosas, y así también como recoger las basuras, ¿no? Y cambiar. Se pone una otra bolsa limpia y te dejan y se llevan los residuos del día, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, la frecuencia de la limpieza concurrente, ¿no? ¿Cómo debe ser? Por ejemplo, según las áreas, en la área crítica, por ejemplo, 3 veces al día debe ser, ¿no? En la mañana, en la tarde y en la noche. En la área no crítica debe ser 1 vez por día. En la área semicrítica debe ser 2 veces por día. Áreas comunes, 1 por día, y las áreas externas 2 veces por día, ¿no? Ese cuadro ya ustedes lo pueden revisar con más tranquilidad. Aquí estamos viendo lo que es la limpieza terminal, ¿no? Ustedes también ya conocen esto, la limpieza terminal es la que se hace, es la más completa, ¿no? Es la que se realiza cuando un paciente se va de alta o cuando fallece o cuando se transfiere a otro servicio, ¿no? Entonces, esta comprende ya una limpieza de paredes y del suelo,
¿ya? Paredes, pisos, techos, equipos, todos los que haya tenido que ver con el paciente. La cama, la mesa, el portazuero, todo el mobiliario, el sillón, la silla, todo se realiza una limpieza terminal, ¿no? Es cuando ya el paciente se va a ir de alta. O también a veces se usa en pacientes crónicos. Por ejemplo, son pacientes que ya están internados meses, ¿no? Meses. Entonces, esta limpieza terminal se programa para un día determinado, donde se lo aísla un rato al paciente y se realiza la limpieza de su unidad, ¿no? De su cuarto. Acá también tenemos la frecuencia de la limpieza terminal, ¿no? Se programa, ¿no es cierto? Se programa, digamos, un día a la semana, qué día se realiza según eso la limpieza terminal. En cuanto a las técnicas básicas de la limpieza, ¿cómo es que debo realizar? Se realiza el personal de limpieza, ¿cómo realiza la limpieza en las áreas de salud? Primero, se realiza una limpieza de superficies mediante un paño humedecido, seguido del barrido húmedo y posteriormente del fregado mediante el método del doble cubo. Ustedes cuando vean a un hospital, nunca van a encontrar a un personal de limpieza que esté barriendo el piso con una escoba o con un escobillón, ¿no? No van a encontrar. El barrido seco no se permite en un área hospitalaria, ¿no? ¿Qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar un personal de limpieza que esté con un trapeador o con un paño humedecido, ¿no es cierto? O si no, con unos baldes que estén con alguna solución, donde van a enjuagar este paño y van a volver a limpiar el piso. El barrido húmedo. ¿Qué es lo que consta? ¿En qué consiste el barrido húmedo? El barrido húmedo es un procedimiento de eliminación de la suciedad del suelo mediante el uso de medios que permiten la adherencia de las partículas, evitando su diseminación en el ambiente. Por ello, se debe usar las mopas húmedas, o son digamos, son los trapeadores húmedos, ¿no? No se usa seco, se usa húmedos. Se realiza recorriendo la estancia en zigzag. No se debe pasar 2 veces al mismo tiempo, ¿ya? Ustedes habrán visto cuando un personal de limpieza, cuando limpia un pasillo, no limpia de frente, ¿no? O sea, de frente, una sola línea recta, sino al contrario, va haciendo así, ¿no? En zigzag, ¿no? Ustedes fíjense, se van a poner, todo tiene sentido, todo tiene un porqué, ¿no? Entonces, el personal de limpieza siempre pasa con su trapo húmedo, con su mopa húmeda, va a pasar haciendo un movimiento de zigzag, ¿no? No pasa de frente en una línea recta, digamos, mejor dicho, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Se diluye el producto limpiador en un cubo de agua, ¿no? Se moja la gasa o el trapeador con este producto que hemos disuelto, se escurre lo máximo que se pueda y después se va a colocar en el trapeador, ¿no? Donde la mopa o digamos la franela, la parte donde sea más absorbente va a ir para abajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se pasa por el suelo, ¿no? Entonces, nosotros después de haber limpiado, hacer el barrido húmedo, se realiza un enjuague. Para esto se dice la técnica de doble cubo, porque son 2 baldes, ¿no? Ustedes han visto a veces unos carritos que el personal de limpieza jala, ¿no? Va jalando sus carritos donde tienen sus guantes, donde tienen sus trapeadores y tienen 2 cubos de 2 colores. Uno es con la solución para desinfectar y el otro es para enjuagar, ¿ya? También tienen diferente tipo de paños.
Entonces, en el sistema, en la técnica de doble cubo, es un sistema, dice, que supone la utilización de un dispositivo que cuenta con 2 cubos. Es un carrito que tiene 2 cubos. Después de proceder a eliminación del polvo, el azul es para el agua limpia y el rojo es para el agua sucia, ¿no? Se tiene que cambiar el agua, dice, lo más frecuente que se pueda, y sobre todo en el cubo rojo cuando ya esté sucia, pues, ¿no? Si vamos a ver que el agua del cubo rojo esté sucia, esté oscura, negra, entonces hay que cambiarla de agua. Acá son unos modelos de los carritos de doble cubo, ¿no? A veces, no sé si en el hospital de Pedregal o de Camaná, pero a veces ellos tratan de acondicionarse, inclusive, esta modalidad, ¿no? Tal cual no hay, no he visto, no hay, pero sí he visto que tienen sus carritos, jalan sus carritos con todos sus materiales y tienen su balde azul y su baldecito rojo. Así también los paños para la limpieza, ¿no? Para limpiar el polvo, mejor dicho, tienen diferentes colores porque también es según el empleo que le den, según lo que van a limpiar, ¿ya? Si es un pañito azul, un color azul, es tan solo para limpiar los objetos o superficies que no sean sanitarios ni la taza del baño, ¿no? Entonces, un azul es para limpiar, por ejemplo, oficinas, para limpiar otro tipo de ambientes. El color amarillo es para limpiar los sanitarios, ¿ya? Los baños, mejor dicho, el lavamanos, el tanque, eso, ¿no? Y el color rojo es para limpiar la taza del baño, ¿no? Entonces, todo eso hay que ver. A veces nosotros, de repente, como no somos nosotros los que vamos a hacer esa actividad, no nos interesa, ¿no? No nos interesa, pero no, nosotros tenemos que saber esas cosas también, porque de repente de eso, de todo lo que ellos hagan, depende también mi salud, ¿ya? Entonces nosotros debemos ir implementando poco a poco todas estas medidas, ¿no? Para que se pueda, para lograr de alguna manera cumplir con todo lo como dice los requisitos, como debe ser realmente la actividad de limpieza de un hospital o de un área hospitalaria. Entre mejor se realice esta actividad de limpieza, es mucho mejor porque vamos a evitar que se contaminen los pacientes. Por lo tanto, yo también me estoy cuidando y yo tampoco no me voy a enfermar, ¿no? En cuanto a la limpieza en una habitación ocupada, primero debo retirar los residuos sólidos, debo hacer el barrido húmedo, utilizar el paño azul en el entorno del paciente, ¿no? Limpiando, por ejemplo, de arriba abajo con el siguiente orden. Primero el sistema de iluminación, lo que son los focos, la toma de aire, la toma de oxígeno, las camas, la mesa de noche, el timbre, el teléfono, manillas de la puerta. Siempre tenemos que ir de lo más limpio a lo más contaminado, a lo más sucio, ¿no? Las manillas de las puertas son los que cada rato entramos y cada rato agarramos. Es lo más contaminado, ¿no? Entonces siempre pensemos eso, chicos. Otras recomendaciones generales: no se debe barrer con escobas secas, no limpiar las superficies con paños secos, fregar el suelo con el método de doble cubo, secar lo máximo posible el suelo, que no quede húmedo, que no quede mojado, porque si no van a crecer los hongos, y utilizar un agua limpia en cada zona, ¿no? Bueno, estos son unos cuadros para que ustedes vean la limpieza de una superficie cuando esté limpia y una superficie cuando tenga una materia orgánica, o sea, cuando hay de repente un sangre, un pus o no sé, cualquier tipo de líquido corporal, ¿no? Entonces, cuando hay presencia de materia orgánicas, la limpieza es mucho más exhausta, ¿ya? Y es más, al final se aplica
por ejemplo, un desinfectante apropiado, o también si no se aplica el alcohol. Entonces, es diferente, no es lo mismo. La limpieza no es simplemente ir, pasar el trapo húmedo, las paredes, los pisos, y ya está. No, no es eso, ¿no? Hay que saber cómo realizarlo y hay que saber con qué realizarlo, cuándo es una limpieza normal, digamos, y cuándo hay una limpieza que es con una materia orgánica, ¿ya? Y bueno, trabajar con calidad y calidez para nuestra razón de ser son nuestros pacientes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Trabajar lo mejor posible porque nosotros alguna vez vamos a ser pacientes, alguna vez nuestras familias, nuestra mamá, nuestro papá también va a ser paciente. Y a veces nosotros vemos cómo los atiende. Entonces nosotros tenemos que trabajar todo lo posible para que nos atiendan como nosotros queremos ser atendidos. ¿No, chicos? Bueno, les voy a pasar un videito como siempre. Estamos justo, vamos a terminar a tiempo. La tarea les voy a poner en la noche, por favor, no me ha dado tiempo ahorita. ¿Una pregunta? Nuestro programa de entrenamiento de prevención y control de infecciones del día de hoy en mejores usos y prácticas para limpiar y desinfectar las habitaciones de pacientes. Limpiar y desinfectar instalaciones del cuidado de la salud, incluyendo hospitales, clínicas, cuidado a largo plazo y hospicios, requiere que los trabajadores de servicio ambiental tengan entrenamiento especializado. Individuos con entrenamiento especializado suelen tener títulos como técnicos de servicio ambiental, trabajadores IDS o ama de llaves. En adición a entrenamiento especializado, el trabajador IDS de centros de salud deben de poder demostrar capacidad. Esto quiere decir demostrar a tu supervisor la capacidad de poder realizar las tareas correctamente después de ser entrenado. Instalaciones del cuidado de la salud son distintas a otros tipos de negocios cuando se trata de limpiar y desinfectar. Las razones incluyen: A. Malos gérmenes en estos lugares son más comunes. B. Los gérmenes son más difíciles de remover o matar. Y C. Los gérmenes son invisibles, lo que lo hace muy difícil en saber si has sido exitoso en tus prácticas de limpieza. Pacientes y residentes que se hospedan en hospitales u otros centros de salud comúnmente están enfermos, son mayores o debilitados. Esto los hace más propensos a infectarse. Pacientes también tienen más probabilidad de estar expuestos a gérmenes que están a sus alrededores o al estar en contacto con trabajadores de la salud. Un hecho que se tiene que saber es que las manos de los trabajadores de la salud son la manera más común de transmitir gérmenes por todas las instalaciones. Conozcan a nuestra amiga Ana. Ella es una trabajadora IVS. Algunas personas la pueden confundir como camarera o portero. Aunque esos trabajos son importantes, un trabajador IVS del centro de salud es diferente. Chicas, esa de un trabajador de IVS es EBS, que quiere decir sobre alguna compañía de limpieza, ¿no? Así digamos ahora como existen los service, que son compañías donde contratan personal de limpieza, entonces es igualito, ¿no? A eso se refiere. Su trabajo es limpiar, desinfectar y preparar el ambiente en las instalaciones, a que sea seguro para pacientes, visitantes y miembros del personal. Ana ha sido entrenada por su supervisor en cómo limpiar correctamente y desinfectar las habitaciones de los pacientes. Ana ha tenido que demostrar las técnicas necesarias que aprendió antes de poder trabajar independientemente. Ana está lista para limpiar la habitación de este paciente. El paciente ha sido dado de alta el día de hoy.
Entonces, ella necesita asegurarse que la habitación esté completamente limpia para que sea segura para el siguiente paciente. Esto prevendrá la transferencia de gérmenes que haya dejado el primer paciente al nuevo paciente que ocupará próximamente la habitación. Ana comenzará por asegurarse que su carretilla EVS esté propiamente suministrada y organizada. Objetos limpios que deben de estar físicamente separados de artículos sucios como basura o toallas usadas. Una vez que su carretilla está lista y completa, debe de realizar higiene de las manos, ponerse los guantes desechables y entrar en la habitación a remover la basura, sábanas y ropa sucia. Después debe de removerse los guantes, limpiar las manos y ponerse guantes nuevos. Después empieza a limpiar asegurándose de que va de arriba hacia abajo, de lo más limpio a las áreas más sucias. Después se mueve según las agujas del reloj y en sentido contrario por la habitación. Esto le ayuda a limpiar todos los artículos que necesitan limpieza y le previenen contaminar nuevamente áreas y artículos en la habitación. Ana dobla y redobla su toalla de microfibra que está húmeda con el desinfectante aprobado mientras se mueve limpiando por la habitación. Este proceso también sirve para prevenir el contaminar nuevamente o volver a contaminar, asegurando limpiar con la parte más limpia de la toalla. Usar toallas de microfibra está considerado el máximo estándar en limpieza de centros de cuidado de la salud y medio ambiente por el Departamento de Control de Infecciones. La tecnología en las toallas de microfibra aumentan en gran medida la eliminación de gérmenes sobre las que no son de microfibra. Ana cambia de toalla frecuentemente o cuando lo necesita y nunca toca una área sucia de la habitación con la misma toalla que usará para limpiar una área menos sucia. Limpiará por último el baño, ya que está considerada el área más sucia de la habitación del paciente. En el baño, ella empieza limpiando de arriba a abajo y luego continúa después de dejar el área más limpia. Por ejemplo, esto incluye el lavabo y de ahí a lo más sucio que es el excusado. Lo último que hará después de limpiar y desinfectar el excusado será trapear el piso con desinfectante. Ana tiene una rutina muy específica cuando limpia y la cual fue enseñada por su entrenador. Esta rutina le ayudará a asegurarse que no olvidará o contaminará ninguna área cuando está limpiando. Recordar que los gérmenes que Ana está intentando matar son invisibles, entonces es importante que siga la política de las instalaciones para que no olvide ningún paso en el proceso de limpieza. Algunas de las cosas importantes que se deben de recordar cuando limpias y desinfectas son las siguientes. Utilizar productos EPA registrados y autorizados como desinfectantes para uso en centros de salud. Seguir las instrucciones del fabricante para diluir o revisar etiquetado para fechas de caducidad. Esto incluye cuando llenes cubetas, botellas u otros contenedores. Muy a menudo estas instrucciones incluyen el uso de estaciones de mezcla de químicos o botellas de presión con medida localizadas en los armarios de trabajo EVS. Para su seguridad, asegúrese que siempre use equipo PPE como guantes y protector de ojos al rellenar los contenedores con soluciones de limpieza. Nunca añadir más desinfectante de limpieza o contenedores medio llenos. En su lugar, solo añadir desinfectante de limpieza a contenedores vacíos. La mejor práctica para el control de infecciones. Como penúltimo, debe de saber el nombre del producto y tiempo necesario para que el desinfectante haga su trabajo. Esto puede ser encontrado en la etiqueta del producto. Cuando usted realiza limpieza y desinfección de superficie, no demasiado líquido a la superficie que desea desinfectar. El exceso de humedad puede crecimiento. Tienen activado su micro. Así como también puede dañar la superficie que se está limpiando. Asegurarse que su equipo de limpieza es aseado todos los días al terminar su labor y que se encuentra en buen estado. Debe de limpiar y desinfectar el mango del trapeador, fregona y equipo similar al terminar el día de trabajo, así como al salir de habitaciones de aislamiento de pacientes.
equipo desgastado debe no ser usado. Debe de recordar que el polvo no es amigo en centros de salud. El polvo transporta gérmenes por medio del aire y corrientes de aire pueden incrementar el riesgo de infecciones. Nuestra meta es prevenir movimiento de polvo durante el proceso de limpieza. Nunca debe de usar métodos secos como plumeros u otros instrumentos de largo alcance secos para limpiar o desinfectar habitaciones de centros de salud. Es vital utilizar el método de limpieza de polvo húmedo. Para hacer esto, la toalla de limpieza, trapeador, fregona de microfibra o el plumero de aprobado y así la superficie quedará húmeda y sin polvo. Recordar humedecer y no mojar o saturar. También recordar usar fricción al limpiar. Esto es muy importante para el proceso de remover gérmenes y limpieza en centros de salud. Otros métodos aprobados de eliminar el polvo en áreas de pacientes incluyen el uso de aspiradoras equipadas con filtros HEPA. No olvides un recordatorio importante. Una vez que termine su tarea de limpieza, debe de quitarse los guantes desechables y realizar la higiene de manos cada vez. Muchas veces el trabajador de centros de salud olvida lavarse las manos cada vez que se despoja de los guantes. El ambiente y limpieza de centros de salud son la base del programa de control de prevención de infecciones de las instalaciones. Gracias por lo que hacen como trabajadores de centros de salud para mejorar el ambiente y hacer más seguro el lugar de trabajo. Recuerde que al seguir estas instrucciones de mejores usos y prácticas, puede hacer que las habitaciones y áreas de cuidado de residentes se mantengan limpias y más seguras para los pacientes, así como visitantes y el equipo de trabajo de las instalaciones. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video y haya sobre todo ayudado a reforzar la clase del día de hoy. ¿Ya? Bueno, sin más nada que decirles, de parte de ustedes, no sé, de repente alguna inquietud. Si no, en todo caso, en la noche, como les decía, les subo la tarea a la plataforma y también lo voy a pasar por el WhatsApp y para hasta la próxima semana. ¿Ya? Cuídense, chicos. Igualmente, Miss.